Entonces, como introducción, quería decir una frase de Pablo Picasso que dice, un artista copia y un genio roba. Esta, Pablo Picasso dice que no entiende al artista o al genio sin la aprobación de obras ya creadas. Esta definición se entiende como una manera de evitar comenzar de cero, de no empezar a quedar con la página en blanco. Lo menciona Martina Vázquez García en su investigación, que dice, copiar no da como resultado un objeto igual a un original, sino que según las intenciones iniciales y técnicas utilizadas, supone un proceso complejo que da como fruto múltiples posibilidades y soluciones. Entonces, con esto comenzamos. Bienvenidos de nuevo al podcast Eje del Pacífico de Estudio 400, donde exploramos las últimas tendencias, ideas y soluciones para un mundo más sostenible. Soy su anfitrión, Jorge Muro, y hoy estaremos hablando de un tema que consideramos importante, que es el plagio, casos de plagio en arquitectura y diseño. Por este emocionante debate tenemos desde Baja California Sur a los arquitectos César Zúñiga y Emiliano Medina, Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? y Qué desde hubo? ¿Cómo la, andan? y desde la Perla Tapatía, Jesús Roldán. ¿Qué onda? Ahora sí, bienvenidos a nuestro podcast. ¿Cómo Gracias. por dónde empezamos? Está complicado, está Está complicado. complicado, pero me gustaría aportar algo muy general, o sea, de algunos aspectos antes de introducirnos de lleno justamente a la arquitectura. Por ejemplo, yo lo que les Ujú. quería contar es la principal diferencia en lo que ya conocemos entre los japoneses y chinos en cuanto a los diseños, a los plagios y todo ello. Normalmente, pues conocemos mucho del historial de los chinos que pues se sabe que todo plagian, incluso hasta ciudades enteras, que las hacen parecerse a París, que las hacen parecerse a estilo coliseos como el de Roma, o incluso algunas esculturas, obras arquitectónicas como la Torre Eiffel. Todo eso lo han llegado a plagiar, pero aquí hay un punto importante que sí plagian, o sea, los edificios, los diseños de las calles y hasta el alumbrado en el estilo, pero lo adaptan y lo acondicionan a su zona. Eso es como un pequeño dato curioso, o sea, de que incluso replican ciudades enteras como Venecia. Y al lado contrario tenemos a los japoneses que sí copian ideas, que sí se basan en algún diseño, en algún prototipo, en alguna obra arquitectónica, pero le meten parte de su propia iniciativa, de su propio modelo, de su propia, se podría decir de manera muy general, de su propia cultura, que es lo que vemos aquí en contrastes. Incluso en el sector automotriz los japoneses innovan constantemente en todo, pero por ejemplo los chinos no. Al lado contrario, los chinos siempre replican todo lo que ven en otros países, en otros modelos, agarran un poco de todo y se ve como plastas pegadas. Esto, bueno, porque va vinculado a esto de los plagios y a todo lo que estamos platicando, que realmente un plagio es obvio de identificar cuando tenemos una idea original. Un ejemplo les voy a poner, tenemos la Torre Eiffel, de lo que estamos hablando. Tenemos la Torre Eiffel como base y tal cual los chinos lo tratan de replicar y lo hacen idéntico, no le cambia nada, nada más la misma escala. Entonces ya es un plagio que es muy evidente, pero del lado contrario, si tenemos, por ejemplo, la torre de antenas de Japón, que está ubicada, tengo entendido, dentro de la zona metropolitana de Tokio, esa torre de antenas se parece a la Torre Eiffel, pero no cumple con la misma función estética ni funcional. Aquí como tal podemos basarnos en una inspiración que sí nos recuerda mucho a la obra original de la Torre Eiffel. No sé si aquí de mi contexto, de lo que yo estoy hablando, va más de acorde a lo que me quieran comentar. ¿Alguien tiene algo diferente que aportar? Pues básicamente podemos comenzar como por definir qué es el plagio, ¿no? En la arquitectura. Exacto. No, pues En... en plagio en general, güey. Porque, digamos,
el plagio no solamente se abarca, no solamente en arquitectura, sino en en todo lo que es cuestión del arte o a veces en el mismo trabajo. Digamos, el plagio en general todo está adaptado o todo se está viendo se toma de una referencia, o sea, siempre, cada que haces un diseño, cada que haces una obra, cada que haces, un trabajo, tienes que basarte de algo. No hay algo que no exista, solamente es la transformación de algo que ya existe. Eso es lo que yo considero para generar, la diferencia entre un plagio y tener una referencia. Plagio, yo siento, para mí, y lo que he investigado, no solamente mi idea, es que es tomar tal cual como es la cosa para realizar en otro espacio, ¿no? Eso es completamente, pues, plagio, pero si tú adaptas una forma estética o funcional en un espacio y lo pones en otro lugar, yo siento que ya es como una inspiración, pero, pues, ya de una manera diferente a tus ideas y a tu forma de ver las cosas y lo que necesitas. Sí, de hecho en eso también hay es como tú dices, siempre tiene que haber algo en cual te puedas referenciar para poder iniciar. Pero si te fijas también hay ciertas maneras de cómo hacerlo, porque hay literalmente cosas que lo copian tal cual, pues. Ese es otro problema que existe mucho en el diseño. O sea, siempre usan casi lo mismo y literalmente a veces le añaden algo mínimo nomás para decir, ah, ¿sabes qué es? Es casi decir lo que es propio, pero mentira, pues no es propio de ahí. Es que también eso del plagio y tomarlo como decir referencias es una línea muy delgada, siento yo, Exacto. en ese sentido. Siento que, por ejemplo, hay situaciones en las que se presta mucho que existen este tipo de presuntos plagios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los concursos de diseño, ya sea Ujú. concursos de arquitectura, diseño industrial o diseño gráfico, se da mucho que se abren estos concursos que al final de cuentas, cuando se terminan, el ganador tiene que decidir si llega a un acuerdo económico con los del concurso, ¿no? Y también dependiendo las normas que el reglamento, las estipulaciones que se hicieron en el concurso al entrar, ¿no? Al ingresar. Por ejemplo, veía un caso de un arquitecto mexicano que demandaba a un concurso en Dubái porque él ganó el concurso y al final de cuentas no terminaron de acordar que podían usar su diseño. ¿Por qué? Porque le dijeron, no, o sea, parte de entrar al concurso es que no vas a poder utilizarlo en un futuro para tu propio beneficio en el sentido de que, por ejemplo, no sé, ese arquitecto lo Como quería promoción, ¿no? sí, para promocionarse a sí mismo no lo iba a poder utilizar. Entonces fue cuando donde ahí no accedió y aún así el edificio ya se está construyendo. Este edificio es un marco, es un edificio así como un marco, así como un cuadro. No es el Eh, Dubai que divide la zona. Este frame. ese Dubai Frame, Mm. justo ese edificio, se menciona como que hubo cierto plagio porque literalmente pues la misma constructora a la que no se le había vendido el proyecto o no se había terminado de conciliar de la parte económica, continuó con el proyecto y el arquitecto lo único que deseaba era que se le diera se le mencionara que él es el que diseñó el edificio y también en la cuestión económica que le dieran pues compensación económica, o sea, por haber diseñado ese proyecto. Sí. Entonces, Pero bueno, buena pregunta ahí, güey. A ver, si él entró al concurso y él ganó, y le dieron un premio económico, cualquier cosa, ¿no? En esa cuestión, dentro del ya
tienen que tener un acuerdo ya en sí mismo. Tienes que ver también ahí de forma legal qué documentos son los que firmó para poder participar, qué es lo que se tuvo qué es lo que pudo haber aceptado y qué no, güey. Porque también, digamos, al entrar al concurso, el haber ganado y haberle darle un premio, ya se considera de que ese obra o ya ese diseño ya le pertenece al dueño que es el que aceptó y dijo que ganó, güey. Estoy de acuerdo contigo. Es que Porque hace cuenta, ya no es de él. Sí. es que sí, pues es como entras al concurso y tú desde de antemano, o sea, tú estás aceptando, pues, Sí, de hecho, estás en, aceptando el premio. mencionaba en el artículo, ahí menciona en el artículo que parte de las condiciones del acuerdo que había en el concurso era que una vez terminado se iba a llegar a un acuerdo económico. Y como no llegaron a un acuerdo económico, se supone que ya no iba a proceder la construcción del edificio. Y aún así, no le dieron la compensación económica y efectivamente siguieron construyéndolo. Entonces ahí fue como una Sí, el plagio. parte, se saltaron, exactamente fue plagio, ¿no? O sea, si al final no cumplieron con el acuerdo que ellos mismos impusieron, yo creo que sí las tiene de ganar pues el autor, ¿no? O sea, intelectual Eso ya del sería diseño. robo, ¿no? Sí, o sea, Sí, es un pues, robo. el Porque, plagio fue el robo. porque si digamos plagio es que ellos tenían un plano y le quitaron el nombre y más bien, no. Plagio sería de que otra constructora haya dibujado lo mismo en otros papeles, en otros documentos. Y robo es que ellos tenían sus documentos y lo volvieran a construir. Como tal, fue una adjudicación de derechos, o sea, de Ándale. que tal cual la persona pues que hizo la convocatoria de concurso dijo, yo hice, en pocas palabras, yo hice todo. Nadie más intervino más que yo y como tal se me ocurrió poner esto. O sea, si yo estoy pensando como lo plantean, que de plano pues ni siquiera tomaron en cuenta al arquitecto que de seguro ya había cedido sus planos, sus renders, todo, todo hasta la maqueta y pues como tal no hubo una remuneración económica como comentan. Pero hay que ver también otras cuestiones del tipo de país que es, porque tal vez ese tipo de cosas no están penadas. Hay una cuestión de las leyes, o sea, que allí estamos omitiendo que tal vez es 100% legal hacer eso, pero en México no. Entonces, como tal en México sí, sí les puedo tomar en cuenta pues que está penado, está mal, y tal cual es robarse y adjudicarse algo que no te pertenece, pero tal vez allá mismo en los Emiratos Árabes Unidos realmente pues se puede. Ese es un gran detalle que podemos ver, incluso creo que son en algunos puntos como lagunas legales, se podría decir. Ujú. Pues sí. De hecho, sí, porque bueno, allá las leyes son diferentes acá. Por ejemplo, ahí no pueden tomar. O, bueno, aparte también de la religión, no sé qué tantas cosas tienen ahí, pero también una de las religiones importantes ahí es el musulmán y pues ahí dice no robar. Y es como de que, a ver, no cuadraría, güey. Ajá, pero mira, como tal ahí se practica el Islam Ah, y los Islam. son los musulmanes. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Sí hay mucho autoritarismo y también tengo entendido que su presidente como tal tiene control y poder más allá que aquí en México. Entonces, podríamos decir que es como jugarse un volado en cuanto a estas cuestiones de qué es legal y qué no. O sea, si existe un autoritarismo que lo permite. pero No, ha y pasado aparte, algún plagio aquí. Bueno, perdón, continúa, ah, perdón, disculpa. no, no, sí, aparte de eso, o sea, imagínate tú también como este arquitecto, el diseñador, también cómo te pones a demandar a pues creo que sí era para el ayuntamiento de Dubái, ¿no? No, de los Emiratos Árabes, ¿no? También cómo le puedes ganar tú o sea, a un gobierno, pues. Está difícil en cuestión de eso del plagio, Sí, de ahí ese proyecto como tal. Sí, Sí, otro, modifican sus otro leyes. caso,
que encontré es el de, que ese sí no concuerdo mucho, ¿no? Porque para ahora, para las Olimpiadas del 2020 en Tokio, hay, se hizo también un concurso para el diseño del estadio de Tokio y Ujú. participaron Kengo Kuma y Zaha Hadid y, y se planteó que presuntamente pues Kengo Kuma copió como el diseño o había muchas similitudes en la forma entre el edificio de Zaha Hadid y el de Kengo Kuma. Y Kengo Kuma lo niega, pues dice, más que nada respecto a las características que estaban pidiendo en el concurso, es lo que hace a que los dos edificios se parezcan por la capacidad de personas que necesitaba el estadio, la orientación, la ubicación, hacen que sin querer los edificios tengan figuras o formas parecidas. Entonces, no sé ustedes qué piensan en esos casos, que por ejemplo Es, en los concursos se dé ese tipo de cosas. es cierto por lo que dices de la similitud, capacidad de un estadio, pero también cuando hablamos de la parte estética y ustedes me pueden pues decir a ciencia cierta, cuando hablas de algo completamente estético se ve cuando es obra de un autor o cuando es obra pues de un plagio. O sea, como ahorita lo que estamos viendo en auge del brutalismo de la arquitectura nuevamente. Ya es mucho de las casas que sean introspectivas, que también no tengan muchas ventanas hacia el exterior, que tengas patios solamente que disfrutes tú solo, o incluso cuando ves por fuera una casa ya nada más se ve un bloque que tiene una lamparita o tiene una puerta peatonal o incluso tiene una cochera y ya, pero eso puede ser una tendencia. ¿Qué pasa con lo que están comentando del estadio? O sea, realmente, pues, si tiene la similitud estética, colores, distribución, ya es un plagio al 100%. No sé cómo lo vean. Yo no sé si se acuerdan que tuvimos una semana bueno, un día de diseño que teníamos que agarrar ¿cómo se llaman? Los que usan los barcos, los contenedores, y hacer una Ajá. casa, no sé si se acuerdan, Sí, que fue más de un día. sí, que era un ¿Cuántas concurso de similitudes hubo diseñar una ahí, casa güey? con contenedores. Ándale. ¿Qué, qué, ¿Qué tantas obras de todos los equipos que hubo, como unos 12 13 equipos, todos eran similares? ¿Por qué? Porque tienes el misma, aunque estuvieras ahí todos al lado, y todos estuvieran ahí, él hizo esto y hizo el otro, pues lo ves, ¿no? Pero de todos modos, te dan una base en el cual tú tienes que adaptarte a esas bases, porque dicen, tiene que tener tantos cuartos, tiene que tener tantos baños, tiene que tener tanto, y así, aunque te hubieras puesto a diferentes distancias y nadie se hubiera visto, claro que iba a haber similitudes. Es obvio, porque lo único que tienes como base o como para seguir trabajando, pues es lo mismo que tienen todos. Se va a parecer a fuerzas. No puedes agregar más materiales, no puedes agregar más cosas porque tienes tú lo que necesitabas. Y pues ya que ganó, pues ese que hizo algo muy diferente a todos los demás o que más bien se adaptó más a lo que quería el cliente, que fue pues el canal de concurso, ¿no? Sí, por supuesto. Y por ejemplo, ahorita que hablas sobre trabajos o proyectos en la escuela, podemos iniciar a hablar del Bibliocat, Ah, que te dejan un proyecto y hay, no sé si tuvieron esta experiencia, pero tuve un compañero que al día siguiente llegaba con el mismo plano que tú descargaste en Bibliocat nomás para agarrar de que un bloque de una sala o algo, pero literal así de que la iglesia completa o el hospital completo bajado de Bibliocat. No sé qué piensen al respecto de eso. Eso No, también yo pero lo cuento como plagio, no sé. Sí, como tal es un plagio. Pero cuando es toda la pieza completa, bueno, yo así lo veo, que es un plagio cuando es toda la pieza completa. Pero así como dices, si agarran bloques de muebles, única exclusivamente muebles y una distribución diferente, ahí es donde ya podemos decir una excepción completa a todo lo que abarca.
Volviendo al mismo tema de lo que comentan cuando tienen los mismos recursos y el Emiliano comentó, cuando tienen los mismos recursos, la misma influencia, la misma ascendencia, se podría decir, en cuanto a las culturas mesoamericanas que tenemos justamente pues en México, los mayas, los aztecas, los zapotecas, los tlaxcaltecas, incluso también los mexicas, otras culturas y subculturas, todos tenían la misma distribución de sus plazas, la misma distribución de sus templos, de observatorios, tenían una gran similitud en cuanto al mundo maya, aunque no todas las pirámides pertenecían 100% a la misma época, todas tenían una similitud, orientación, o sea, como tal, ahí es donde también quiero diferir en ese punto de que todos pensaban en cómo aprovechar los recursos y sí podía haber alguna similitud, pero no un plagio, no un plagio porque todos trataban de ponerle como un poquito de su sazón estético, se podría decir, en cuanto a los colores más llamativos, el rojo, el azul, el verde, que eran los más representativos de la mayoría de las culturas, y todos podían obtener recursos de esas pinturas de diferente forma, ya sea la grana cochinilla, los caracoles, el glacal, podían obtener algún otro recurso vegetal como el cempasúchil, o incluso podían hacer una pigmentación nueva en base de algún tejido vegetal. No sé cómo vean este punto de similitud entre las culturas, pero jamás un plagio en Mesoamérica. Em, por ejemplo, en ese aspecto, en la historia de la arquitectura, siempre ha existido que en las características estéticas hubo varios movimientos, desde el gótico, moderno, todos estos movimientos prescindían de características y ornamentaciones que definían como la estética de la época, ¿no? Ujú. Entonces, sí es algo que uno puede considerar, bueno, es que hay medidas que son universales, pero también se supone que esa combinación de elementos son diferentes en cada proyecto y que, por ejemplo, es por eso que se critica mucho a la arquitectura tipo, no sé, la arquitectura, la vivienda en masa, que muchas veces pues no está ni orientada ni nada, o sea. Entonces, sí es por eso que es donde se difiere en la cuestión de decir, no, es que ¿cómo vas a hacer? Ah, vas a agarrar una caja y ponerla en todos lados. Fíjate Es que así es todo, güey. que ya es muy común justamente ese tipo de cosas como las viviendas sociales. Yo creo que te puedo estar hablando desde los 70 hasta el presente, que las viviendas sociales es una copia y una cuestión muy seriada que también nos está afectando y está perdiendo su valor estético. Como mencionaste, justamente la arquitectura gótica tenían sus templos en aquel entonces, representativos tal cual de la arquitectura gótica. Habían similitudes, muchísimas, pero Todos. yo no podía observar como tal un plagio tan visible. Es que no Bueno, era desde mi... plagio, eran como cánones estéticos, eran Eh, como reglas Ujú. que existían, Sí, pero exactamente. Es parte del estilo. De hecho, todos tienen que tener como el arco ojival, si no, no era gótico. Si no tuvieran la roseta, no era gótico. Si no tuvieran las alturas, no era gótico. Tienen que tener una base. Sí, son bases por lo que debe de tener por eso en todos los estilos por ejemplo, en los de arquitectura siempre asentaban de que, mira, si es gótico va a tener esto y esto y esto. Si es otro tipo, esto y esto y esto, pero siempre se basan pues en un solo, en una sola forma, pues. De hecho, sí hay un plagio muy importante en el neogótico. Eso sí se lo puedo decir porque, digamos, no sé si ubican en el expiatorio ya en Guadalajara, es el plagio completo de otra obra en Francia, no más que en menor escala, pero dices, entonces, pues es lo mismo, literalmente era lo mismo proyecto, nomás que en diferente escala y en otro país. Así que yo siento que también ahí ya se quita el plagio porque también digamos, la altura ya no es la misma, ¿no? La amplitud de la obra tampoco es la misma, pero pues sigue siendo el mismo estilo, sigue siendo la misma forma, pues no. Yo no sé a dónde llega también el límite del plagio, porque
Si ya también cambia de lugar y de modificación solar y toda la cosa, pues ya no sería lo mismo, Sí, ¿no? ya no sería plagio, o sea, solamente estaría respetando el movimiento al que pertenece, porque ese, Ujú, por exacto, ejemplo, ahí hablando del expiatorio, es neogótico, o sea, es como un regreso a los cánones estéticos del gótico, una exacto, reinterpretación. Por exacto. ejemplo, había otro chismecito por ahí de una amiga del Ibero que comentaba que les daba un maestro famoso, arquitecto, ya saben, de aquí de mexicano, que tenía proyectos por todo México, ¿no? Y este Ujú. maestro una vez les puso de proyecto, vamos a decir, un monumento, no sé, para algún hecho histórico de aquí en México. Y total, pasó, a uno de sus compañeros le fue muy bien y pasaron los meses y de repente vi un artículo donde el profesor había hecho ese proyecto y ya lo estaban construyendo, pero nunca le dieron ningún mérito, ni lo mencionaron de que era del alumno, ni nada. Entonces es ahí donde yo digo, bueno, en la cuestión ética también, yo creo que no es ético también, o sea, a lo mejor No, no, los para proyectos de los nada, estudiantes no están aterrizados, ¿no? Al 100%, pero claro. sustancialmente el esquema siento que lo mencionó porque lo copió literal, o sea. Sí, pero Tal vez el ah, detallito, pero dices está mal. O sea, eso no debió de haber hecho. Si se supone que es tan reconocido, tan famoso como tal, pues sería de puro plagio. no, y aparte como docente, ¿no? Él debe decir, ¿sabes qué? Por manera de ética, tanto profesional, pues, pues debería de impartirla bien, adecuadamente, pero pues ni eso, pues está medio difícil esa situación. Sí, Y es fíjate, complicado. no, sí es complicado. Y una vez me acuerdo, estaba platicando con otro profesor de arquitectura de aquí de la Universidad de, de aquí de La Paz, y estamos platicando precisamente de esos temas en cuestión de los proyectos académicos este, que piden los profesores. Pero igual hay ciertas, como lagunas, como dijo Jesús, sobre, sobre como tu propiedad intelectual o tu forma de diseñar todo ese diseño, en realidad no viene siendo parte tuyo, sino viene siendo parte Universidad, ¿no? de la universidad, que también eso como que, bueno, en mi caso a mí no me parece algo pues correcto porque al final de cuentas es de tu propio mérito, pero pues si lo ves de otra forma, realmente lo que tú haces en la escuela es propiedad de ahí de la escuela. Que ahí te digo, a mí se me hace algo no coherente en ese sentido, pues, porque también en las escuelas imparten eso de la ética. Entonces, en lo cuestión de lo que comenta Jorge, pues no cuadra en ningún sentido. Y siendo un caso de esa universidad, y ahora aplicada en todas las universidades que están en el país, ¿cuántas maneras de plagio no hay? O de robo de ideas. Es que yo veo de esta manera. Lo que hizo el profesor completamente, pues está mal, ¿no? Obviamente no darle crédito a la persona con la quien hizo la obra, pues está súper mal. Aparte, lo que sí veo es que cuando tú haces un proyecto en la escuela, pues no está completo, apenas estás aprendiendo, apenas tienes conocimientos, tienes bases, tienes ideas, conceptos, y aparte siento que un profesor, cuando está dando clases,
él tiene una idea de su tiempo, de su forma de construir, su forma de diseñar, sigue siendo la forma en la que él hace todo de ahí para adelante. Cuando se juntas con alguien nuevo, siempre tiene otras ideas, más modernas, más, pues sí, más modernas, en pocas palabras, más modernas, y se puede basar, se puede tener ideas de, puedo juntar con lo que yo sé con esto, pues ya hago esto, ¿no? Pero sí, cuestión de que si literalmente agarró el proyecto y dijo, pues yo hice este proyecto y te lo presento, lo vamos a construir, sí o no, y lo construyen, pues ya es como de que, oye, tranquilo, ¿no? No es tuyo, no te lo pertenece, y aparte, pues una escuela como Ibero, que es una de las universidades pues más prestigiosas a nivel nacional, porque aparte de las más caras hice una investigación hace poco de que los mejores despachos de arquitectura a nivel nacional, pues la mayoría de los principales son egresados del Ibero. Así que como Ibero. que mm, no sé, hasta se me hace extraño que hasta un profesor haga pues, esa cuestión, ¿no? No debería de haber pasado. Como comentan de parte de la ética, pues no va de la par. Y está curioso lo que mencionas, o sea, yo pensé que la mayoría de despachos eran formados por egresados de la UNAM. Yo pensé, Los más reconocidos ahorita, la no, mayoría de 10, o 8 o 9 son de la Ibero. Sí, órale. porque O luego aparte muchos vienen de Puebla. Ibero de ándale. Puebla. Y la Ibero de Puebla es bien chiquita, o sea, bueno, estoy impresionado. No, Sí, para sí, que tengas un dato. y es cara. Y es cara. Yo No, me acuerdo cuando quise ingresar a la universidad y quería estar en la Ibero de Puebla y no, imposible. No se podía. No se podía. De Pero, hecho, no, pero al vato le ha ido bien. El no, pues vato tiene sí, el vato tiene su estudio no me acuerdo si en Holanda, y abrió un estudio en Ciudad de México. O sea, yo creo que le hizo más publicidad la demanda que la propia. la propia obra, ¿no? Sí, A veces así. por un chismecito te haces famoso, güey. Sí, el otro chismecito que a mí me encanta. Ya es viejo. Y sigues con el viejo. Sí, 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 es el chisme viejo. Ah, un día de la nada me metieron a un grupo de un grupo de estructuras que se llama Ok, Estructuras MX, donde Ujú. decían que ocupado. habían hecho plagio de un proyecto que acababan de terminar, Ok, sobre una casa que tenía esta como una bóveda, una bóveda alargada que cubría toda la sala y toda como las áreas comunes. ok. ¿Por qué fue por qué se fue que dijeron que era plagio? Pues porque literalmente el arquitecto se llama Beto Frías. Este arquitecto sube sus proyectos a Instagram. Entonces, sube el proyecto a Instagram y 6 meses después, otro arquitecto de redes sociales que es famoso se llama Antonio Dúo, que trabaja mucho con Sofía Gerfón. Este, sube un proyecto con un render que era literalmente lo mismo. O sea, sí, obviamente había diferencias, pero el concepto de la bóveda cubriendo la sala y, no sé, el comedor, era la misma idea. Entonces, empezó ahí la discusión, ¿no? En el grupo, este ingeniero de estructuras que estaba comentando que cómo es posible, ¿no? Que hizo plagio de un proyecto conocido y que aparte Antonio Dúo seguía en Instagram a Alberto Frías. Entonces, después sale a responder de que cómo es, pues no es una copia, solamente es una inspiración, pero originalmente nunca dijo que fuera inspiración, sino que
que era inspiración de otros proyectos que terminaron como resultado en esa misma idea, ¿no? En ese mismo concepto. O sea, si tú ves el proyecto en general, así, general por completo, sí hay una diferencia, pero la imagen del render de las dos, de sala, comedor, no sé qué es, con esa bóveda, tú sí dices, oye, hay algo raro ahí, ¿sabes? ¿Ustedes qué Algo piensan? muy turbio, que tal cual fue un plagio. O sea, no creo que se haya salido del contexto, o sea, de que tal cual tomó la inspiración entre comillas y pum, lo puso en su proyecto y dijo, aquí lo acomodo. No fue la bóveda que tal cual tenía una entrada de luz y a la vez iba a cubrir con cristal para evitar que las lluvias pues mojaran todo el interior del comedor y de la sala. ¿No fue ese proyecto tal cual? Sí, es ese. Es. Sí, fue Pero un ese proyecto también tiene vídeo el que agarró, ¿o no? De hecho, es lo que criticaba Beto Frías a Antonio Dudo, le decía, oye, a lo mejor solo te inspiraste en un proyecto parecido al que a lo mejor él también se inspiró y no se dio cuenta, ¿no? Así, nadie se da cuenta de nada. Y dice, pero ¿cómo le vas a hacer en el momento en el que llueva? Y ya después saca otro video, Antonio Dudo, diciendo, ah, mira, aquí está la cubierta y así es como, aquí está el detalle constructivo de cómo se va a resolver. Entonces, a lo mejor es una nueva línea de diseño en la que se parece mucho el utilizar ciertas formas y a lo mejor las alturas difieren o quién sabe, pues en qué momento. Pues yo quiero comentar algo. Yo siento que no es plagio porque pues ya existe ese tipo de bóveda, no es como que la haya inventado el arquitecto. Y también agarrarse de esa idea de ponerla en sala, comedor y cocina, pues es un espacio simplemente y la altura, pues aunque difieran o lo que sea, pues se puede agarrar de esa idea y decir, ah, pues se me antojó y me gustó esa bóveda para ponerlo en la sala comedor. Sí, Sea es, como sea, si se inspiró o no se inspiró, pues es un concepto y una idea. Y de hecho, no sé si ustedes, creo que Jesús no estuvo en el momento correcto de nuestras vidas, pero no sé si se acuerdan que fueron a mi casa ya para el cerro, para una fiesta, no se acuerdan, una casa naranja. yo no fui. ¿Tú no fuiste? Ah, tú no fuiste. ¿Tú fuiste, Zúñiga, o no? ¿Sí Una, fuiste o no? Una una casa posada naranja. gigante. No, no fue en esa. ¿No fuiste? Oh, nadie fue, maldita sea. Bueno, resulta que en esa casa, mi padre que es constructor y es diseñador, pues tenemos una bóveda de cañón en la sala comedor, cocina, güey. Y eso fue hecho en el 2006 o antes del 2006. O sea, o quizás el otro crédito tuvo la idea de con mi papá, pues no, porque mi papá ni los publicó ni nada, ni por el estilo. O sea, es un concepto, es una idea que probablemente por condiciones que dio una obra de, no sé, puede decirse de acá de la época renacentista, que era el tipo de bóveda de cañón en esos espacios grandes en las iglesias, dijo, ah, pues aquí se puede hacer algo parecido y yo lo voy a adaptar aquí, ¿no? Es que la forma, no se puede decir que es plagio porque pues las ideas no se atribuyen mediante las ideas vienen mientras tú observas las cosas, como le dije de un principio, ¿no? Probablemente te puedes inspirar algo que no tiene nada que ver con el arquitecto ni nada por el estilo, solamente la idea que la adaptó a su concepto y porque le gustó demasiado, dijo, ah, yo quiero tener ese concepto a la obra, simplemente, y ya pues, lo va a empezar a construir o no sé qué haya Creo que haciendo con esa obra. hablando de, o sea, de esa inspiración que comentas, en TikTok justamente salió como una línea de tendencias de 5 arquitectos que seguían exactamente la misma idea, la misma idea, la misma idea. O sea, tal cual yo te puedo decir que sí pudo haber sido plagio. Si el arquitecto mencionado de las colaboraciones con la chica arquitecta también, lo hizo de un momento a otro, o sea, tal vez sí,
pero si ya transcurrieron varios años y también otras personas lo utilizaron el mismo elemento y la misma distribución, no, ahí sí sería una inspiración como tal. Pero aquí yo también quiero escucharlos, o sea, a ver qué más pueden decirme de este contexto. Por ejemplo, concuerdo mucho en ese aspecto, ¿no? O sea, de que obviamente el que tú hagas una bóveda igual o parecida con las mismas dimensiones, pues no es un plagio, ¿no? Es utilizar un elemento arquitectónico. El que hagas un render igual, pues también, o sea, a lo mejor, pero si analizamos, no sé, el resto de proyectos de Antonio Dúo y lo comparamos a lo que ha diseñado, a lo mejor, como podemos decir, está joven como nosotros, todavía no encuentra su línea de diseño por completo, Su entonces estilo. su estilo, como no sé, hay muchos arquitectos que tienen un estilo muy específico y se ve como repiten como ciertas características en distintos proyectos, ¿no? O sea, no sé, tú ves un proyecto de Jark Ingels y lo ves y dices, ese es de Jark Ingels o de Zaha Hadid, o sea, y es porque tienen ya muy trabajado los cánones estéticos, forma, figura, y las soluciones que tienen para resolver los proyectos. Entonces, Es, igu- sí se puede es igual cuestionar como eso. el arquitecto el Cota Paredes también. Si te fijas, trae un mismo estilo y si tú vas caminando por ciertos fraccionamientos, dices, ah, este seguro debe ser de este diseñador. Dame como tú lo dices, Jorge. Sí, o sea, y Es por que, ejemplo, hasta uno que desde que no está en el foco, ¿no? O sea, de la arquitectura, o sea, que no estamos todo el mundo conoce nuestros proyectos. Este, uno se puede inspirar de, ya sabes, de Cota Paredes, de todos estos, Legorreta o así. Entonces, pues sí vamos a repetir ciertos cánones y ciertas reglas y formas, figuras Estilos, sí. que no caerían pues en el plagio, ¿no? Siento que es una guerra de egos, pues lo que hubo ahí. Pero también me siento que, recuerda otro tema, el de, por ejemplo, ahorita ya ven que se está diciendo, no, la inteligencia artificial nos va a robar el trabajo, La ¿no? arquitectura. Este, pero también se está hablando sobre la propiedad intelectual y cómo la inteligencia artificial la utiliza. Por ejemplo, se cuestiona mucho en la cuestión del arte que cómo funciona una inteligencia artificial. Pues a través de de redes neuronales que utilizan cientos de imágenes para crear eh, ciertos resultados, ¿no? Entonces, ujú, de que estas imágenes muchas veces son de los autores o artistas más famosos. Entonces, se empieza a replicar cierto, por ejemplo, ciertos estilos de artistas y el artista empieza a perder cierto valor, pues, por el hecho de que su diseño o su forma de ilustrar eh, ya lo hace una inteligencia artificial en 20 segundos. O sea, no sé qué piensan al respecto de eso. Limitarla, no limitarla. Cuenta Es que como fíjate, plagio. pues como tal, no tanto como plagio, pero sí sería ver las limitantes que podría alcanzar eso de las cosas de la inteligencia artificial. Porque al final de cuentas, el que va a construir ahorita por el momento es un ser humano, pues una persona, que al final, que hace cuenta que igual el proyecto como tal que se haga ¿cómo se llama? En la parte de la inteligencia artificial, siempre hay cambios, ¿no? Al final de cuentas siempre hay cambios en el proyecto. No sé cómo veas tú. pues yo siento que la inteligencia artificial aún le falta, sinceramente. No puede sentir el sentido humano, no se puede, ahorita, por el momento no se puede comparar y no se puede
realizar, ¿no? A veces el sentimiento son los que provocan ese movimiento de la inteligencia y el conocimiento, ¿no? Que uno tiene. Sí está limitante nuestro conocimiento a comparación, obviamente, ¿no? Toda la información no toda la tenemos en la mente, pero sí que un plagio por inteligencia artificial, pues no, porque es la combinación de varios conocimientos adaptados a un solo punto. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, pero lo que hace un ser humano es eso mismo más el sentimiento de la corporación, del uso de las zonas, no sé, algo que inspira, ¿no? Es como ser arte, ¿no? No se puede ser arte sin tener una composición y aparte el sentimiento del mismo sujeto que quiere expresar las cosas. Así que, pues, yo veo de esa manera que pues, la inteligencia artificial no puede ser un plagio, güey, sinceramente. Como tal, o sea, lo que mencionan, desde mi punto de vista, lo que me han explicado en el transcurso de ya rato, todavía estamos muy lejos de que exista una inteligencia artificial. O sea, de momento, hasta ahorita no hay inteligencia artificial accesible a todo el público porque todo se genera, como ustedes mencionaron, a partir de un default de imágenes ya establecidas, de cosas ya paramétricas, incluso como algunas plataformas como ChatGPT, que también, pero todo se basa justamente pues, en lo que ya está, agarra un poco la inteligencia y va agrupando para que todo concuerde con un hilo. ¿Qué es lo que pasa desde este punto? La inteligencia artificial, pues realmente no creo que la vayamos a tener a nuestro alcance, va a estar muy limitada porque tal cual es crear conciencia. O sea, crear conciencia, todos sabemos que es no imposible, pero muy, muy complicado. Y tal cual, creo que ya habían desarrollado un robot de los Emiratos Árabes Unidos, justamente que creaba su propia conciencia, sus propios recuerdos, su propio almacenamiento. Y tuvo, entre comillas, errores, porque decía que la humanidad debería de estar extinta. O sea, la Yo humanidad era el siento que es problema verdad, del güey. planeta. ¿Mande? Yo siento que eso es verdad, güey. El ¿No ser crees que humano, el ser humano ya no debería haber existido hace tiempo, güey, la neta, güey. Somos bien tontos, güey, la neta. pues sí? Ya eso hubiéramos autodestruido entre Oh, nosotros, bueno. güey. Hubo guerras, hubo todo, ya. Sí, güey, literalmente, el ser humano, no sé si han visto películas de exterminio, de Robocop o esas cosas. No, ¿cómo se llama Robocop? Eh, ¿Cómo se llama esa de Will Smith? Yo, Los robots. Yo Robot. Yo Robot, Sí. ándale. Ahí dice que también el ser humano por sí solo, el problema del ser humano es el ser humano, güey. Siempre ha sido así, güey. Sí. ¿Y ustedes qué Pienso que piensan de la propiedad intelectual? O sea, ¿es un medio inventado así como para que personas capitalistas sigan beneficiándose de, no sé, un diseño a través de años o no sé, qué piensan de la propiedad intelectual? La propiedad intelectual yo siento que nos apoya a todos, o sea, porque somos una sociedad, o sea, pues eso es basado en leyes, en regulaciones, que nos apoya a cualquier persona que queremos generar pues algo establecido y que lo podemos defender que es nuestro. Yo lo veo así que es algo bueno, pero también puede ser utilizado como una espada y la pared, o sea, porque, por ejemplo, alguien más se puede adjudicar tus ideas, puede evitar que llegues a tener esa propiedad intelectual o incluso te están espiando y ya valió tu propiedad intelectual, o sea, eso es ya una persona súper experta que no creo que a alguien tan mortal como nosotros nos pase ahorita, tal vez en un futuro, pero ahorita no creo. Sí, por Sí, no, y ejemplo, aparte, adelante, señor. no, por ejemplo, igual de la parte de la propiedad intelectual, pues ya es que también existen entidades que te ayudan pues a proteger tus propias ideas, pero yo lo que he visto es que normalmente a nosotros pues no nos llega a veces hasta a interesar o a la vez lo vemos como algo de flojera, por así decirlo, en hacer todos los requisitos que conlleva a proteger tus cosas, tu idea.
Si no me dejas mentir, había en una clase que tuvimos de un profesor que nos hablaba mucho sobre la propiedad intelectual, de que si decía que tenías tu proyecto para evitar, de hecho, mismo del plagio, tenías que ir directamente a la dependencia, registrar todo tu proyecto y que te constaba o presentar como un registro que realmente tú lo hiciste. O sea, sí, siento que eso de esas, por ejemplo, en cuestión de las entidades de propiedad intelectual sí ayudan mucho. Es como una herramienta pues para nosotros para protegernos ante otra situación de plagio. Y ahí ya tú te basas hasta legalmente pues, en ese aspecto, en cuestión si te llegaran a robar tu idea de proyecto o en el caso que pasó con lo del arquitecto con el ayuntamiento, no tan en gran escala, pero yo siento que sí te podría ayudar las entidades como para tu beneficio, pues. Y de hecho, veo una serie que se llama Silicon Valley hubo unos capítulos que mencionaban mucho sobre la propiedad intelectual, donde el objetivo en esa serie pues era como hacer una aplicación, después era que crear un nuevo internet, pero no podían hacer el nuevo internet porque no tenían los derechos eh, de, de hacer ese nuevo internet, menos con ese nombre ni desarrollar ese tipo de tecnología. Entonces, no sé si en el mundo de la tecnología, pues a veces y te limita el que otra persona tenga registrado algo que tú ya tienes como idea de cómo desarrollar, ¿no? Y que aparte de eso vas a tener que darle una porción, pues en dado caso de que esto genere, que lo puedas explotar, ¿no? Que pueda generar dinero a partir de este invento, no sé. Ajá. Entonces, no sé hasta qué punto, pues, tiene su lado positivo de que tú puedes proteger tus ideas, proteger tus diseños, pero también esa cuestión de que te limite, pues, de que no puedas hacer cosas porque ya alguien más lo tiene registrado. Sí, Pues pues te sirve como una referencia, igual, ahí va otra, te sirve como referencia en eso, en la búsqueda de ideas. Porque realmente cuando tú haces, por ejemplo, no tanto un proyecto arquitectónico, ya estamos hablando ya como literario o hasta música, O o investigación sea, académica. ándale, que ese es un parteaguas, porque eso de las investigaciones académicas es igual, es estar buscando en los proyectos, en otras tesis o investigaciones para formular tu propia investigación y tiene que ser algo nuevo y tú que propongas una idea nueva a base a lo que ya existe. Exacto. Y eso de protegerse, pues yo veo que, o sea, sí es bueno, dependiendo de qué cosa. Digamos, lo que hizo Disney con el dibujo de Mickey, ¿no? Que acaba de cumplir 100 años el dibujo de Mickey, algo así, ¿no? El primer dibujo, Sí, que ya como el perdió de sus Winnie the Pooh, derechos. que Ándale, que ya perdió. perdieron Simón. sus desechos. Pues en ese caso, como diga, es un cuento de un oso inventado o lo que sea, y este güey lo creó, lo escribió, lo hizo el diálogo, pues sí, ya se genera algo propio, ¿no? Que con bases, que la idea de, de los monos o del dibujo de animación, pues eran algo común en esa época que se representó. Pero el dibujo es nuevo, ahí sí tiene una protección, ¿no? Pero eh, cuando ya es, no sé, algo tan común que una casa, la sala, la bóveda de cañón que ya está hace siglos, pues eso pues ya no se puede ni proteger. O sea, yo siento que la arquitectura es muy difícil que se proteja. O cuestión de diseño de arquitectura es muy difícil que se proteja. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo demasiado, demasiado, demasiado nuevo. Quizás ese del cuadro en Dubái.
sí se debe de haber protegido porque pues es algo nuevo que nadie había hecho antes, que algo parecido pues va a ser la Z en Y que Shanghái. tenía, y que tenía la misma altura y tenía la misma Sí, estructura. pues eso sí, pero pues en esa cuestión sí ya es, pues, es un plagio, ¿no? O más bien ahí en cuestión donde sería pues un robo, ¿no? De la idea o del concepto o de la misma obra del diseñador o arquitecto que hizo eso. Jesús salió, ¿verdad? Sí, Em, pues hay que decir sus conclusiones, ¿no? ¿O qué? Porque ya sí, como que claro. es noche. Que inicia Conclusiones, Zúñiga y luego Emiliano y luego yo. va, ok, nos esperamos. Ah, dice que el Jesús no se va a conectar, ¿verdad? Pues digo que el ratito se conectaba, pero Ah, pues ya. no. Pues hay que decir conclusiones y ya terminamos, viejo. Sí, Que ya ahora para sí ya me cerrar. siento cansado. Yo Bueno, también. bueno, entonces en conclusiones, por mi parte de las conclusiones, como podemos ver, este, Bueno, yo, si quieres, yo lo hago. Ok. Mira, para conclusión, yo diría que es plagio cuando se pasa literalmente de un lado a otro, el mismo concepto, diseño o obra realizada, ¿no? Ese sí es un plagio 100%. Y tener referencias, pues no es malo, ¿no? Tienes que partir de una base, tienes que generar un concepto, de hasta de una simple palabra tienes una base, ¿no? Y dices, ah, yo quiero esto, se me antoja un tipo de estilo esto, tú investigas sobre ese estilo, se realiza. Así que yo veo de esa manera que, pues, en la arquitectura es muy difícil que haya o que exista un plagio. ¿Por qué? Porque también es arte, ¿no? No puedes decir que Degas hizo plagio con Van Gogh porque realizó el mismo estilo impresionista. Así de simple. sí, o sea, por ejemplo, es que en cuestión de plagio es muy abierto para la arquitectura, siento yo. ¿Por qué? Porque haz de cuenta, igual uno busca referencias, uno busca ideas, como por ejemplo BuilderCAD, documentos ARC, que no, te digo, no es malo, porque uno como arquitecto, como diseñador, también tiene que buscar unas ideas. Pero ¿en qué está nuestro trabajo? Nuestro trabajo es ser innovador, que ya existen, por así decirlo. Entonces, no es malo andar tomar referencias. Lo que sí es malo es, por ejemplo, llegar y copiar algo exactamente lo mismo y adueñarte esa idea que realmente no es tuya. Esa es siento yo que esa es la diferencia, pues, entre uno y otro, adueñarte de algo que no es tuyo, a decir, ¿sabes qué? Me basé a esto, pero lo transformé a algo mejor, o siento que está mejor hecho que a lo que ya estaba. Ese es mi punto de vista en cuestión de plagio y a veces hasta de referencias. Ok. Bueno, como conclusión, como he mencionado en todo el capítulo, la arquitectura la veo como una suma de características, elementos tanto estructurales, estéticos, de medidas, bueno, dimensiones y escalas existentes que a lo largo de la existencia eh, y la evolución de la arquitectura en la historia ha permitido y ha dado como resultado los edificios y diseños que conocemos hoy en día.
tanto los materiales, la ubicación, todo eso son parte de diseñar, son parte del resultado. El plagio puede existir, por supuesto. El resultado en la cuestión de constructiva se ve la diferencia, o sea, se ve entre un buen diseño y un mal diseño. El que si tú tomas un diseño de alguien más, lo copias de ArcDaily, le pones convertir en PDF a la imagen convertir PDF a AutoCAD. No des DWG, ideas, no des este, ideas. y ya Que- nomás lo entregas, por supuesto que eso es plagio, o sea, y la verdad, por cuestión ética, pues no te diría ni de qué llamar arquitecto. Pero también, como dicen, tomar referencias es muy bueno. Y el Newfer es como se llama, es nuestra Biblia, y si nos basamos en ella, pues es tomar todas las ideas de cómo diseñar un proyecto con las dimensiones y la escala y estructuras adecuadas. Entonces, ahí ese reto que día a día viven todos nuestros colegas es muy respetable y que compañeros o a veces estudiantes no respeten ese trabajo ajeno, sí es algo de lo que es criticable y creo que hasta cierto punto se puede echar, pues, o sea, de decir, oye, no está bien lo que estás haciendo y esté bien o no, pues a lo mejor vas a ganar dinero, pero también, pues ¿tienes el valor o te vale? Así como decían en los comerciales, ¿no? De Televisa. Sí, claro. Un papo pirata. Entonces, tengo un arquitecto pirata, pues. No, o sea, entonces, sí, por supuesto que creo que es importante basarte en tener un diseño aterrizado y no tiene nada de malo tomar referencias y si se parecen un proyecto a otro, mientras en la cuestión estética, estructural y funcional esté en lo correcto, yo no le veo nada de malo y creo Ujú. que es lo correcto. Y pues más que nada, pues felicito a todos nuestros colegas, ¿no? Que día a día se la rifan en diseñando y Quebra- pues que sigan teniendo la misma libertad Y de ánimo. hacer y ánimo, que, que, que es pesado, ¿no? El andar diseñando. Díganme ustedes. Hacer todo. La vida completa. ¿Quieren que Ya ya está. cierre con esto? Simón. Ya doy la despedida. Dar la Ok, despedida de a ver. aguas. Ok, pues con esto, es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y hayan obtenido una idea del tema de lo que es el plagio, ¿no? En la arquitectura. Agradezco tu tiempo, espectador, y el de nuestros Gracias. compañeros, Jesús, que no está ahorita, Emiliano, Gracias. ¿Qué tal? Zúñiga. Lávense los dientes. Y únanse a nosotros la próxima vez para otro emocionante episodio del podcast Eje del Pacífico. Y síganos en nuestras redes como @estudio400 en TikTok, YouTube y Spotify. Hasta entonces, mantén la curiosidad y sigue aprendiendo. Chao. Cuídense. Chao. Chao. Ya puedes dejar de grabar, ¿ah? Porque ya me quedo rascando la nariz de ese rato, güey.